Solo Autos by Autología se pregunta si el nuevo Virtus 2023 es mejor que un Jetta. Mientras que en Motor Pasión también opinan que el nuevo Virtus quiere ser un mini Jetta. E incluso nuestros amigos de Autocar India en la India también dicen que el nuevo Volkswagen Virtus es casi un mini Jetta. Y yo lo único que quiero saber es qué rayos nos estamos perdiendo, y por eso lo vamos a probar el día de hoy. Lanzamos una encuesta sobre el nuevo Volkswagen Virtus y ustedes nos preguntaron. Salim ya nos pregunta, como siempre, el dato de la relación de compresión y cuántas válvulas por cilindro, por favor. Tenemos 4 válvulas por cilindro, total 16, es un 4 cilindros. Y la compresión no la encontramos, por más que la buscamos en un montón de datos técnicos y cuánta cosa. Suponemos que va a estar cualquier cosa entre 9 o 10 a 1 en esta motorización del Virtus básico, porque este es el Volkswagen más barato que te puedes comprar. Pregunta Ramón Venegas, consumo de la versión básica, por favor, saludos. Aquí en Mazatlán, Sinaloa, nos ha estado dando 12.1, 12.2 kilómetros por litro. En ciudades con tráfico del infierno seguramente le sacas unos 10, 11. Va a depender de hábitos y muchos factores. Nos pregunta Héctor, ¿qué mejoras tiene en el motor y cuál es la ventaja en comparación con el Chevrolet Onix? Seguimos teniendo el mismo motor del Virtus del año pasado, no más que un mapeo diferente. Se siente bastante diferente a la hora de manejarse. Freddy, tienes razón, es brutalmente diferente. Se siente otro carro completamente distinto. El del año pasado se sentía con una respuesta nominal que se defendía bien, pero no era nada emocionante. Pero si voy en cuarta, bajo a tercera, bajo a segunda y acelero, empuja con todo y responde el acelerador de inmediato. Me fascina. No le tiembla la biela para revolucionarse y eso a mí me encanta. Se conduce súper sabroso y para mí esa es la mejor mejora que le pudieron haber hecho. Danir H1530 pregunta, ¿hubiera valido la pena que incluyeran motor TSI en la versión Comfortline? O sea, yo creo que sí, pero entonces subiría de precio y mucha gente no lo compraría. Hay quien puede comprarlo y sí se lo lleva con este precio, hay quien no y se queja y dice, por ese precio mejor un Nissan Versa, un Kia Rio o cualquier otra cosa. Pero ni Versa ni Rio tienen el espacio que tiene Virtus. Aunque es un sedán compacto, el segmento B, diría Dan Chavarrías, tiene más espacio que otros autos de estos segmentos. Nos pregunta Charlie Ruiz, ¿es el sustituto del Vento? ¿Vale la pena el sobreprecio teniendo en cuenta que el Mazda 2 está en 273,900? A ver, Freddy, ¿cuánto cuesta este que es el Volkswagen más barato que te puedes comprar en la versión básica? Este en su versión estándar, que es la más básica, está en 324,990. Y el Mazda 2 está a 270, 280 mil pesos. ¿Qué tiene el Virtus que no tiene Mazda, Freddy? Espacio, confort y seguridad. Sí vas a pagar más lana, pero vas a tener más espacio. Si no necesitas el espacio extra, el confort, la habitabilidad extra o la seguridad extra, llévate el Mazda 2, que también es un buen carro. ¿Es el sustituto del Vento? Básicamente sí. Adiós, Vento. Hola, Virtus. Alejandro García Méndez nos pregunta, ¿cuántos caballos, torque y cilindros tiene su motor? Caballos tiene 110 caballos, tiene 112 libras-pie de torque, sigue siendo un 4 cilindros. Naturalmente aspirado. La versión tope de gama es la que tiene el motor turbo, que está causando revuelo, que tenemos que hacer su video más adelante, pero el Volkswagen más barato que te puedes comprar hoy es este. ¿Sabes de qué no hemos hablado? De seguridad. Sé que es un carro seguro, pero cuéntame un poquito más. Tiene 6 bolsas de aire desde su versión inicial, que es esta. Tiene control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia. A partir de la segunda versión ya cuenta con asistente de colisión frontal, sensores, cámara de reversa. ¿Qué es este botón de aquí que en esta versión pues no hace nada, pero en las otras versiones sí, pero en esta no? Jorge López nos pregunta, ¿la versión Comfortline tendrá la variante de caja manual? Sí. Juan García pregunta, ¿por qué tan caro si trae tan poco? Yo creo que cuando la gente dice trae tan poco se refiere al tamaño de la pantalla. Porque si este carro trajera 4 bolsas de aire, pero una pantalla de 12 pulgadas y un clúster de instrumentos con pantalla también, todo el mundo diría, oh wow, qué fantástico está. No se me hace que traiga poco porque es un carro muy seguro. Hace bastante tiempo que Volkswagen ya no tiene carros baratos, pero el que lo puede costear no se arrepiente. La primera queja que he escuchado sobre este Virtus es que en los interiores parecen baratos, y lo pongo entre comillas, porque la gente solo ve fotos y juzga algo que no ha tocado, que no ha sentido, que no ha subido. Sin embargo, objetivamente, el vehículo viene con paneles de polímeros de alta resistencia, paneles rígidos, están texturizados. Hay también una microtextura en toda esta línea que va aquí en el tablero, otra microtextura acá, también aquí, también acá. Y en cuanto a diseño y como calidad de los materiales, se ve que estos paneles pueden aguantar
aguantar los rayos ultravioleta del sol por muchos años. Lo que sí mucha gente asocia con barato o caro es el acabado. Si no viene un acabado suave al tacto, la gente dice barato. Juzgar barato o caro pensando en eso no es una buena idea, porque te pueden dar cuerule muy chafa. Pero sí me gustaría que tuvieran más insertos de materiales suaves. Vidrios eléctricos, espejos eléctricos con función de un solo toque. Sí, solo para el asiento de conductor. Controles para las luces con función automática. También hay faros de niebla que se activan jalando esta cosita así y se pone el iconito arriba. Pero lo que sí es cierto es que la pantalla de 7 pulgadas pudo haber sido más grande, sobre todo en este rango de precios. Una pantalla de mínimo 8 pulgadas. Sin embargo, si hay Android Auto, si hay Apple CarPlay. Un puerto USB solamente, y es este de aquí. No he encontrado otro puerto en ningún otro lado. Y el Android Auto, en este caso, lo enchufamos, se conecta. La interfaz del Android Auto es muy rápida y muy sencilla. Se me hace muy curioso que el botón de Home regularmente está a este lado, pero ahora está en el lado derecho porque pues del lado izquierdo tienes el cable y no quieres estar molestando con tu dedo y lo que sea. Podcast, Amazon Music si tienes Music, los jueguitos que tanto me gustan. Estos juegos obviamente solo los puedes jugar cuando el vehículo está detenido. Mensajes, WhatsApp Messenger, noticias, Telegram, clima, WhatsApp, tienes todo. Me hubiera encantado también el Android Auto y el Apple CarPlay inalámbricos. Sí, aire acondicionado manual, enfría muy bien, ventilas colocadas estratégicamente. Me fascina que la ventila del lado izquierdo del conductor es grande, más grande que lo que regularmente encuentras en otros vehículos. Clúster de instrumentos típico de Volkswagen. Sí, podría haber sido digital, pero aún así está bien. Y este inserto bitono en toda la parte media del vehículo, tanto en las puertas como acá en la guantera, como debajo del volante e incluso hasta la puerta del conductor. Es más, hay insertos para los pasajeros traseros también en las puertas de atrás. Una bahía de carga grande para llevar teléfonos y cosas útiles. Un par de portavasos aquí, útiles para las llaves y vasos pequeños. Toma corriente de 12 voltios, palanca de 5 velocidades más reversa, y la reversa es típica de Volkswagen. Presionas hacia abajo, hacia un lado y hacia arriba. Botón para activar y desactivar el control de tracción y para setear la presión de aire de las llantas. Controles para la computadora de viaje y las estaciones de radio, comandos de voz, control de velocidad crucero, controles de volumen. Esta versión básica vale muchísimo la pena, sobre todo por el espacio, el confort, la calidad de Volkswagen, el rendimiento de combustible y el desempeño, porque ahí es donde digo, joder, se conduce muy sabroso. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está saliendo, quiero salir controladito, llegar hasta la línea roja antes de que entre el corte de inyección. Me fascina cómo se revoluciona y no le cuesta, pero para nada trabajo. Sí, este es un carro que yo quiero sacar a carretera, definitivamente. Y puedo entender por qué los demás probadores de carros en otras partes del mundo incluso opinan que es casi un Jetta o es un mini Jetta. Todavía sigue acelerando, pero ya arriba de los 160 la aceleración es más tranquila. Ya arriba de los 160 ya se toma un poquito más su tiempo para acelerar. Pero seamos francos, Freddy, ¿cuándo vas a necesitar ir a más de 160 en carretera? Realmente no lo necesito. Y si alguna vez te has preguntado cuál ganaría en una carrera, si un Hyundai Santa Fe o este Volkswagen Virtus en una versión bien pasada de lanza, pues ya no te lo tienes que preguntar, porque nuestro carnal Ahlawat ya hizo la prueba y vamos a ver un pedacito de su video. No olviden pasar a su canal, ver todo su video completo y dejarle su merecido like. पूरे टाइम पे निकली हैं भाई, दोनों गाड़ी साथ साथ लॉन्च हुई हैं। अब की बार तो पीछे रहेगी भाई। अब की बार मेरी वाली ने व्हील स्पिन भी मारा है भाई। ट्रैक्शन ऑफ करने का फायदा तो बहुत हुआ है। अब की बार तो पीछे रहेगी भाई। ब्रेक लेना हूँ भाई मैं, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो रखी थी और यहाँ पे थोड़ी बज रही है इस साइड में। मेरी स्लिप नहीं होएगी, पर हुंडई की ज़रूर स्लिप हो जाती है यहाँ पे। ब्रेक है ना इनके थोड़े ABS का समझ से बाहर रहता है भाई, एकदम से आवाज़ आती है ठस यूँ।